Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 14. Continuando con nuestra serie del Evangelio de Juan, en esta mañana nos toca el versículo 14, del versículo 1, capítulo 14, del versículo 1 al verso 3. Vamos a contemplar esta mañana. Juan 14, versículo 1, dice nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Pueden tomar su asiento? Domingo pasado habíamos visto que Pedro había negado, el anuncio, de Jesucristo, de que Pedro iba a negar al Señor, y aprendíamos que al igual que Pedro, no debemos confiar en nosotros mismos. El hombre que confía en el hombre es maldito, dice la palabra de Dios. Entonces el consejo de la palabra de Dios es que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Jesucristo. Y ahora, en esta mañana vamos a ver que después de que Pedro insistía en que iba a ir hasta la muerte y que no iba a negar al Señor, Jesucristo le decía: antes de que el gallo cante me vas a negar, y esto se va a cumplir porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Entonces, en esta mañana vamos a ver la continuación de esto que venía siendo relatado. Y el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿por qué dice esto Jesucristo? Bueno, Jesucristo es Dios y Él conocía los corazones de los discípulos y conoce nuestros corazones en esta mañana también. Y hoy vamos a ver la esperanza para un corazón turbado. ¿Sí? En nuestro primer punto, ¿sí? No se turbe vuestro corazón. Nuestro segundo punto será: voy a preparar lugar. Y nuestro tercer punto es: vendré otra vez. Ahora, ¿qué cosas podrían estar turbando el corazón de los discípulos? Que Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿qué era lo que estaba turbando a los 11 discípulos del Señor? Bueno, con toda la información que ellos habían recibido de parte de su maestro en esta última cena y saliendo después de haber cantado el himno, parece que su fe está tambaleando. La fe de los discípulos empezó a menguar, empezó a flaquear. Ellos confiaban en Jesús, pero más allá de su presencia al lado de Jesús, Jesús ve sus corazones. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Ahora, ¿qué preguntas habrán estado pasando por la mente de los discípulos? ¿Qué preguntas ellos habrán tenido en su corazón? Estaban agitados, turbados, angustiados, desanimados, que Cristo les dice, viendo su corazón: no se turben. Si creen en Dios, crean también en Él. Bueno, ¿qué les había dicho Jesús? En la última cena, Jesús, después de lavar los pies a los discípulos y enseñar el verdadero amor servicial, ¿sí? Él dice: bueno, uno de ustedes me va a traicionar. Y el pasaje de Mateo dice que mientras ellos comían, Mateo 26, 21 y 22, dice: y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Bueno, esta información ellos habían recibido de parte de Jesús. Uno de ustedes me va a traicionar. Eso es lo que posiblemente los discípulos estaban pensando todavía al estar con Jesús. Imagínense, Jesús diciéndole a ellos: uno de ustedes me va a traicionar. Y ninguno de ellos desconfiaba de Judas.
¿Sí? Para esto ya Judas se había ido a hacer lo que tenía que hacer. Él estaba con los 11 discípulos, alentándolos a que sigan creyendo en Dios y sigan creyendo en Él. Pero ¿qué es lo que estaba turbando a los discípulos? Bueno, ellos no desconfiaban de Judas. ¿Sí? Y nosotros vemos en el capítulo 13, verso 28, después que Satanás entró en Judas, dice el verso 28, mas ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso, porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió y ya era de noche. Ellos no desconfiaban de Judas. Judas era el tesorero del grupo, pero ellos siguen en su corazón pensando, ¿quién de nosotros será el traidor del Señor? Por eso su corazón estaba turbado. Algunos de ellos también, algunas preguntas, me imagino yo, que habrá pasado por su cabeza, por la cabeza de los discípulos. ¿A dónde irá Jesús que no podemos seguirlo? Sí, él dijo, ahora yo me voy por un tiempo, ustedes no pueden venir conmigo. Y Pedro insiste, y Cristo le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces, ellos pensando que había un traidor en el grupo. También que Jesús se va, ¿sí? Y no podemos seguirlo. Acá lo hemos seguido durante tanto tiempo, hemos sido sus discípulos, hemos dejado todo por Él, estamos con Cristo, ahora Él dice que uno lo va a traicionar, y nos dice que nosotros no podemos seguir. Otra cosa que podría haber estado pasando por la mente de los discípulos es que Pedro va a negar al Señor antes del amanecer, pero también el Señor había dicho que ellos se iban a escandalizar, todos, los 11, porque estaba escrito que el pastor sería herido y sus ovejas serían dispersas. Bueno, Jesús conoce sus corazones y ve que su fe está tambaleando. Los discípulos están con miedo, inseguros, no saben a dónde va su maestro, desconocen su futuro y están turbados. Jesús les había dicho que rogaría por ellos. Lucas 22, 31 al 32 dice el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás había pedido, ¿sí?, permiso al soberano Dios para zarandear a todos los discípulos, no solamente a Pedro. Os ha pedido, ¿sí?, al grupo, a los seguidores de Cristo. Satanás quiere zarandearlos, ¿sí? Y el pedido había sido otorgado no porque fuera un permiso para cumplir un capricho a Satanás, sino porque era la voluntad de Dios, el decreto soberano, de que el pastor sea herido y sus ovejas sean dispersas. La palabra de Dios debía cumplirse tal cual estaba profetizada. Y entonces, en esto tiene participación Satanás al escandalizar y al zarandear un poco a los hijos de Dios. Ahora, el Señor ya les había dicho esto, pero Él dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, o para que su fe no falte. Jesús no rogaría para que Pedro no lo negara 3 veces, con maldición. Jesús no va a rogar por eso. Jesús no rogaría para que sus discípulos, cuando Cristo es arrestado, se escandalizan y huyen, cuando habían dicho que le seguirían hasta la muerte. Porque cuando Pedro dice, dispuesto estoy a dar mi vida por ti, uno de los pasajes paralelos dice que los demás también dijeron lo mismo que Pedro, de que iban a ir hasta la muerte. Pero Jesús les acababa de decir, ustedes van a ser escandalizados. Escrito está de que el pastor iba a ser herido y sus ovejas iban a ser dispersas. Esto tiene que cumplirse. Entonces Jesús no rogaría al Padre para que Pedro no lo negara 3 veces. No ruega al Padre para que los discípulos permanezcan firmes como guerreros y saquen sus espadas, como hizo Pedro, le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. No.
Jesús rogaría al Padre, dice el texto, para que su fe no falte. La fe es lo más importante. El que cree en Cristo será salvo. Entonces no importa si tiene salud, si va a ser escandalizado, si va a pecar como Pedro, va a ser restaurado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sin fe es imposible seguir a Cristo. Entonces lo que Cristo va a hacer, sabiendo todas las cosas, cuando Satanás los zarandee, cuando ellos sean perturbados, cuando sean zarandeados en esta vida, Él dice: yo he rogado por ti al Padre, para que su fe siga firme, para que su fe no tambalee. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, le dice Jesucristo. No dejen de creer, sigan confiando en Dios, confíen en mí, yo soy Dios. El problema de los discípulos era que su fe estaba menguando. Por eso es que Cristo los alienta, los está alentando, los está animando. Ellos habían recibido malas noticias, obviamente. Uno iba a ser el traidor, Jesús se iba, no lo podían seguir, Pedro lo iba a negar 3 veces, ellos iban a ser escandalizados. Entonces su fe empieza a menguar y tal vez muchas dudas en sus pensamientos, en su corazón, comenzaron a aparecer, a inundar su corazón. La duda no los dejaba creer firmemente en Jesucristo. Tal vez, me imagino yo, habrán estado pensando mientras miraban a Cristo, que decía: yo me voy, pero ustedes no me pueden seguir. Pero hasta acá te hemos seguido, Señor. Pedro en una ocasión dice: hemos dejado todo por seguirte. Y ahora Cristo les ha dicho: ustedes no me pueden seguir por ahora. Posiblemente los pensamientos que inundaban el corazón de estas personas, de los discípulos, habrán pensado: ¿será verdaderamente este hombre el Cristo? Y comenzaban a dudar. Posiblemente se habían preguntado: hemos sido discípulos hasta acá, pero el discipulado se termina, el maestro se va y no nos va a llevar porque dice que él se va y no le podemos seguir. Hemos dejado todo por seguir a este hombre y ahora nos dejará solos. Imagino yo que todo este tipo de preguntas habrán estado turbando el corazón de los discípulos. Porque Cristo le dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y ahí va a seguir el relato del versículo 2 y 3. Pero se habían olvidado de que cuando Jesús les dijo en Mateo 26, 31, que se iban a escandalizar, ¿sí? Mateo 26, 31 dice: entonces Jesús les dijo: vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de los rebaños serán dispersas. Pero el versículo 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les había marcado el camino, pero como hombres, al igual que Pedro, después de haber recibido el nuevo mandamiento, Pedro se había quedado pensando en lo que Jesús había dicho en el versículo 33 del capítulo 13: hijitos, aún estaré un poco con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos, también os digo a vosotros: ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces ignoró la otra parte. Ellos seguramente se habrán quedado con que ellos iban a ser escandalizados, pero se olvidaron la otra parte, que Jesús le dijo que después de que resucitaría, iría delante de ellos a Galilea, o sea que se volverían a ver, pero ellos estaban turbados. Los discípulos tienen el corazón turbado por toda esta información que han recibido. Y eran hombres débiles como usted y como yo. Jesús nos está alentando. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana, cómo está su corazón. Yo no soy Jesús, pero una cosa sé: Jesús conoce tus preocupaciones, Jesús conoce tus enfermedades, cada una de tus luchas, cada uno de tus pensamientos. Él los conoce. Entonces, en esta mañana también a nosotros nos está diciendo: no se turben, no duden de mí, sigan confiando, sigan creyendo en mí, yo soy Dios. Así como Jesús alentó a los discípulos, también se está alentando en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿sí? No dejen de confiar en Dios, sigan creyendo en Jesús.
Yo soy la única esperanza para un corazón turbado. En segundo lugar, tenemos el versículo 2. Nuestro segundo apartado. Voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Saben qué le dice Cristo? No se turben, creen en Dios, crean en mí. ¿Saben qué? En la casa de mi Padre en el cielo hay muchas moradas. Y es verdad, en el cielo hay moradas eternas preparadas para ustedes. Y yo voy hasta allá a prepararlos. Voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Jesús les había dicho que el camino era angosto, era difícil de transitar, que la puerta era estrecha, pero que valía la pena seguir y confiar en Cristo. ¿Sí? Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida cristiana es difícil, pero vale la pena seguir a Cristo, porque el final es glorioso. Y eso es lo que Cristo está haciendo acá con sus turbados discípulos, y es lo que nos dice en esta mañana a nosotros. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a prepararlas para cada uno de ustedes. Sigan confiando. Se estrecha la puerta, se angosta el camino, son pocos los que la hallan, pero vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo a pesar de la enfermedad, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar de lo que pueda llegar a pasarnos en este mundo. Confiar en Cristo o dejar de confiar en Cristo no es una opción. Hay que seguir confiando en Él, porque si confiamos en Él, venceremos, y la vida eterna que Él nos ha dado será nuestro galardón, es nuestro galardón, porque para eso vino Él a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Le dice Jesús, voy al cielo donde está mi Padre y les voy a preparar un lugar. No estén tristes, no estén turbados, ánimo, sigan confiando en mí, yo soy Dios. Voy a ir a la cruz, pero es necesario que yo pase por la cruz para darles vida eterna. Lo hago por ustedes y para ustedes, porque los amo. Jesucristo los está animando porque los ama. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Yo soy la única esperanza para un corazón turbado. Jesucristo está animando a sus discípulos que están angustiados, que están llenos de pensamientos negativos, entristecidos. Siguen con Jesús. En un momento serán dispersados. No saben a dónde va Él. Jesucristo se los está diciendo. Están agitados. Lo más glorioso de todo esto es que Jesús estaba casi en la misma condición. No a la manera de ellos, pero miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero por esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero según el versículo 27, el alma de Jesús estaba turbada. ¿Por qué? Porque la hora de ir a la cruz se estaba acercando. Jesús estaba con su alma turbada. Capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu y testificó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Jesús está conmovido en el espíritu y anunciando de que uno de ellos lo iba a traicionar. Y en el versículo 27 del capítulo 12 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, ¿sálvame de esta hora? No, porque Él venía a dar su vida a la cruz. Jesús les está comunicando que se va a ir por un poco de tiempo, les anima a seguir creyendo a los discípulos, voy a ir a la cruz. En no muchas horas, Dios el Padre cargaría el pecado
de todos nosotros sobre Jesús y después derramaría su ira sobre los pecados nuestros que cargaba Jesús, y toda esa ira condensada, toda comprimida iba a caer sobre Jesús. Y Jesús sabía eso. Jesús nunca había experimentado ese tipo de dolor de la ira de Dios, pero Él vino a ocupar nuestro lugar. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Jesús vino a recibir la ira de Dios en nuestro lugar para darnos vida. Y Él, sabiendo todo esto, dice: no se turben, no estén tristes, yo voy a la casa de mi Padre. Voy a sufrir, sí, voy a ir a la cruz. Se van a burlar, me van a condenar injustamente. Esto está escrito, esto debe cumplirse. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y él, estando en la misma condición, sabiendo lo que le venía, después cuando está en el huerto ora y se aparta. Y ora de esa manera diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, que se haga la voluntad de Dios. Jesucristo está sufriendo la agonía en ese momento, pero a pesar de su agonía, Él está alentando a sus débiles discípulos a que sigan confiando, porque el dolor es momentáneo, es pasajero, pero la gloria de la vida eterna obviamente es eterna. Lo que Dios te ofrece a través de Jesucristo es eterno, es para siempre, nadie te lo puede quitar. Ni la muerte, porque Jesucristo venció la muerte resucitando. Entonces vale la pena seguir confiando en Cristo. No se desanimen. No sé cuál es tu situación, enfermedad, desánimo, tristeza, angustia, pecado, lo que sea. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo, serás consolado por la palabra de Dios. Jesús dice: no se turben, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Crees que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados y salvarte del infierno? ¿Crees, has creído en Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Jesús murió en la cruz por tus pecados para salvarte del infierno. Jesús cargó con nuestros pecados. Dios puso nuestros pecados sobre Cristo y derramó su ira, que nosotros merecíamos, la derramó sobre Cristo. Y a veces nosotros reaccionamos muy poco cuando decimos: Jesús murió por mí, o cuando alguien nos dice: Jesús murió para salvarte. Esto es algo precioso que nosotros debemos ser fortalecidos por él, porque si no, nuestras vidas serían miserables. Versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Tercer apartado: vendré otra vez. El primer apartado era: no se turbe vuestro corazón. En segundo lugar, les voy a preparar un lugar. Y en tercer lugar, vendré otra vez. Ahora me voy por un poco de tiempo a preparar un lugar para ustedes en el cielo. Pero ¿saben qué? Sigan confiando en Dios, sigan confiando en mí. Volveré a buscarlos y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Ánimo! No se turben, no estén tristes. Yo voy a volver por ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos, y obviamente lo que nos está diciendo en esta mañana a nosotros. ¿Nos hace cuánto que sos cristianos? ¿Es que lo sos? ¿Desde cuánto que estás esperando a Cristo que venga a buscarnos? O viene Cristo a buscarnos, o la muerte nos entregará a Cristo. Pero una cosa es cierta: Cristo está preparando un lugar para nosotros y volverá a buscarnos. Nosotros estaremos al final de nuestros días, cuando muéramos, estaremos para siempre con el Señor. Esa es la fe que no debe tambalear. Esa es nuestra fe puesta en Jesucristo. Obviamente es difícil, pero tenemos que tener ánimo, no estar tristes, no estar turbados, no estar preocupados por las cosas de este mundo, que tienen solución. Debemos llenarnos del gozo de la palabra de Dios
cada día, de su fortaleza, de su consuelo. Jesús dice, yo soy la única esperanza para un corazón turbado. Jesús venció la muerte. Mientras Jesús prepara un lugar en el cielo para los cristianos, el Espíritu Santo está preparando a los cristianos para vivir en el cielo. Eso es lo que nosotros no sabemos, o no nos ponemos a meditar y a apreciar. Mientras Jesús está preparando un lugar para los cristianos en el cielo, el Espíritu Santo está preparando a los cristianos en la tierra, en la iglesia local. Los está preparando para habitar el cielo. Esto es un consuelo. La palabra de Dios nos anima, nos da aliento. Y que el Espíritu Santo esté preparando a los cristianos en la tierra, esto a veces incluye pruebas, incluye enfermedades, incluye dificultades varias, pero que todo este tipo de cosas fortalecen nuestra fe. Dijimos al principio, a Cristo no le preocupaba que Pedro le negaría, que sus discípulos sean escandalizados. La oración de Jesús hacia el Padre era para que la fe de los discípulos sea fortalecida, para que su fe no falte. Es el mismo ruego que Jesús hace a la diestra de Dios por nosotros, para que nuestra fe no falte, para que la duda no inunde nuestro corazón. Nuestra fe no falte. Entonces, a través de las pruebas, de las enfermedades, de las dificultades, nuestra fe se va fortaleciendo en Cristo. Creer en Dios, crean también en mí. No estén turbados nuestros corazones, dice el Señor. Ese es el ánimo que Jesús nos da. Sigan creyendo, sigan confiando en mí. Yo soy Dios. Yo soy la única esperanza para un corazón turbado. Jesús está preparando un lugar para nosotros. Pero nosotros estamos siendo preparados por el Espíritu Santo para habitar en el cielo, para estar para siempre con el Señor. Yo no sé qué preocupaciones, qué aflicciones tendrá tu corazón en esta mañana. Desconozco si es una enfermedad, ansiedad, problemas, no lo sé. No sé cómo ha venido cada uno de nosotros en esta mañana. A veces ni nosotros sabemos por qué tenemos inseguridades, por qué nos afanamos por las cosas de este mundo. Que el consuelo de la Escritura nos deja tener entrenadas esas cosas. Pero aunque no sé cómo está tu corazón esta mañana, la palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros a que sigamos creyendo en Dios y creyendo en Cristo. ¿Sí? Porque hay esperanza después de la muerte. Porque todo no quedó cuando Cristo fue crucificado, muerto y sepultado y quedó ahí. No, Jesús resucitó y ascendió a los cielos y volverá a buscar a su iglesia. Porque tiene un propósito la muerte de Cristo: salvar a los pecadores, perdonar sus pecados y llevarlos para compartir su gloria con ellos. Pero Jesús, que se pasea en medio de su iglesia, conoce perfectamente lo que está pasando en tu vida. Él no promete sanidad siempre. A veces nos prefiere enfermos. Dios no promete sanidad siempre, como algunos proclaman ahí. Están mintiendo. Le ofrecen a la gente gran campaña de sanidad. Habrá sanidad y habrá milagros. ¿Cómo pueden garantizar algo que no saben? Porque Dios no garantiza sanidad siempre. Tenemos el ejemplo de muchos. Voy a nombrar dos. Del apóstol Pablo. Él dice: he rogado 3 veces al Señor que quite el aguijón de mi carne. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Te prefiero así, débil y enfermo, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Seguir predicando el Evangelio a pesar de tu enfermedad. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no tomes agua, toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo también, hombre de Dios, sirviendo al Señor, también tenía frecuentes enfermedades. Entonces, Dios no siempre promete sanidad. Sí, Dios es Dios y no ha cambiado. Pero no podemos prometer a la gente lo que Dios nos ha prometido. Tal vez Dios nos prefiere enfermos. Tal vez Dios nos prefiere débiles para que nosotros aprendamos
a depender 100% de Él. Porque si nosotros estamos sanos, nos creemos autosuficientes como Pedro, que confiaba en sí mismo. Pero Dios a veces tiene que debilitarnos con alguna enfermedad, con algún problema, con algo, para enseñarnos de que nosotros dependemos de Él y no de nosotros mismos, ni de nuestra buena salud dependemos. Entonces Dios a veces nos prefiere enfermos. Lo que realmente importa es que nuestra confianza en nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que realmente importa. Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús asciende, después de resucitar y pasar tiempo con sus discípulos, Jesús es llevado a la presencia del Señor al cielo, e inmediatamente cuando Jesús se pierde de la vista de los discípulos, aparecen dos varones y dicen: ¿por qué estáis tristes? Y miren al cielo. Así como se acaba de ir Jesús, así volverá a buscarlo. Volverá otra vez. Entonces, ¿por qué están desanimados? ¿Por qué están preocupados por las cosas de este mundo? El Evangelio promete vida eterna y esto se va a cumplir. Ahora Jesús está preparando un lugar para nosotros, para todo aquel que cree en Jesucristo, que ha creído en Jesucristo, que ha recibido el perdón de sus pecados y ha sido salvado. Ahora Jesús, la manera de alentar a sus discípulos es mostrándoles la gloria venidera. El apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El apóstol Pablo había sido apedreado, dejado por muerte, había sido naufragado, había pasado miles de pruebas, encarcelado y termina, según la tradición, decapitado por predicar el Evangelio. No terminaron con riquezas, su riqueza era Cristo. Entonces, el ánimo que la palabra de Dios tiene para nosotros es que Jesucristo va a volver. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, algunos habían dejado de confiar en el Señor, habían malinterpretado las Escrituras, incluso hoy nosotros hemos escuchado a algunos que han negado la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9 es el que nos interesa. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor está llamando a los pecadores a que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo para que sean salvos. Por eso retarda su promesa, según la palabra de Dios. Pero un día el Señor dirá basta y vendrá a buscar a los suyos, y ya no habrá oportunidad para los demás. ¿Cómo debemos alentarnos cuando estamos preocupados, enfermos, turbados? Con la misma palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros. Con otras palabras, la venida del Señor a buscar a su iglesia es de consuelo. No se desanimen. Llegará el día en que la muerte nos entregue en los brazos de Cristo. Anhelamos ese día. O el día en que Cristo venga y nos lleve. El apóstol Pablo esperaba para su día y dice: nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, pero los que murieron en Cristo, los que durmieron confiando en Cristo, no se van a quedar en la tierra. Ellos serán resucitados, porque Dios ha prometido vida eterna a todos aquellos que confían en Cristo, y eso se va a cumplir. Pero la vida cristiana tiene altos y bajos. Lo que nosotros debemos hacer es fortalecernos en las palabras del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, que es nuestro consuelo. Esto es lo que nos da ánimo, porque es la palabra de Dios y es la verdad. Esto es lo que nos da ánimo en tiempo de enfermedad, en tiempo de angustia, porque nos angustiamos. Al principio leíamos la carta de Apocalipsis, la visión que tiene el apóstol Juan, quien escribió el Evangelio que estamos predicando. Este mismo Juan está en la isla de Patmos y recibe la visión de Apocalipsis. Pero si lo notaron hoy cuando abrimos la reunión, Apocalipsis 5, él dice que está teniendo la visión y había que abrir un libro que tenía algunos sellos. Y dice Juan: yo lloraba mucho, porque no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había sido encontrado nadie digno para abrir y desatar el sello. Dice Juan: yo lloraba mucho. Miren lo que dice Apocalipsis 5:4. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni de leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Después, no sé qué tiempo habrá pasado desde Juan capítulo 14 a Apocalipsis 5:4, que Juan tiene esta visión. Y vieron que el mismo Juan que escuchó estas palabras: no estén turbados, yo voy a volver, les voy a preparar un lugar, los voy a venir a buscar. Ahora, en esta ocasión, teniendo esta visión, él se angustia y llora, porque no había nadie digno. ¿Y quién aparece ahí? Aquel que le había prometido que iba a ir a las moradas eternas a preparar un lugar para él. Y ahí ve a Cristo, en realidad, que Él es el único digno de todas las cosas, y de desatar el libro, de mirarlo y de abrirlo. Jesucristo es el único digno. Jesucristo es Dios. Él se hizo hombre, vino y habitó como nosotros, como un ser humano, enseñando, caminó, formó sus discípulos, de los cuales saldría la iglesia. Fue a la cruz, Dios cargó nuestro pecado, el pecado de muchos sobre Cristo. Dios derramó su ira sobre Jesucristo cuando Él colgaba a la cruz. Él entregó su vida, pero al tercer día resucitó con poder para que la muerte ya no se enseñoree de nosotros. Y así como Jesucristo murió, resucitó, venció la muerte, ha prometido vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, esta esperanza es la que tenemos los cristianos. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos los unos a los otros, para que nuestra fe no falte. Señor, yo quiero ser sano, quiero que mi enfermedad se vaya. Señor, quiero tener un nuevo trabajo, quiero ganar más dinero. Señor, quiero ir a pasear, quiero ahorrar dinero, quiero casarme, quiero tener una familia, quiero tener más hijos. No sé qué es lo que cada uno de nosotros quiere, pero lo que debemos pedirle, Señor, te ruego que le ruegues al Padre, que mi fe en ti no falte, que mi fe no mengue cuando venga la hora de la prueba, cuando la enfermedad aceche
Cuando mi vida se complique en este mundo por la persecución, por causa del pecado, por causa de la pobreza, por causa de la enfermedad, por causa de la muerte. Cuando todo esto sucede y venga sobre mí, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal de alguno. Bueno, Señor, quiero tener esa fe. Ayúdame, fortaleceme, para que cuando llegue la hora de la prueba, de la enfermedad, de lo que sea, yo pueda seguir confiando en ti y esperando tu regreso. Tú has prometido que estás preparando un lugar para mí y me vas a venir a buscar. Los sufrimientos, todo lo que podemos sufrir en este mundo se va a terminar. Dios se enjugará toda lágrima de los que lleguemos al cielo. Pero hay una mala noticia. Todos aquellos que no crean en Cristo, todos aquellos que rechacen a Jesucristo, serán condenados en el infierno. Así como la vida eterna en el cielo de gozo, de paz, con la presencia del Señor allí, hay una advertencia que hacer. Todo aquel que no crea en Cristo será condenado. A todos nos gusta Juan 16, pero pocos siguen predicando y meditando lo que dice el versículo 17, específicamente el versículo 18. ¿Qué dice? Evangelio de Juan, del 16 al 18. Es una advertencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Cristo no será condenado. Todas las bendiciones celestiales y las moradas eternas, Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Lo más grave que nos puede hacer la muerte es entregarnos a Cristo. Es lo que dice un predicador, es una gran verdad. Pero todo aquel que rechaza a Cristo, que no crea en Él, todo aquel que no nace de nuevo, será condenado. Y si todavía no has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, te ruego que vengas a Él en arrepentimiento y fe. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan cierto como el cielo es real y eterno, tan cierto es real y eterno la condenación en el infierno, con un tormento eterno que no tendrá fin. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. Que el Señor nos ayude a meditar y a ser fortalecidos en esto. Si no has creído en Cristo, te animo a que vengas a Él para que puedas ser consolados con las palabras de Jesús. Que no esté turbado en nuestros corazones, que las cosas de este mundo no nos aflijan. Confiemos en el Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha prometido la gloria venidera y la vida eterna de su presencia.